Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario de los miércoles del IMT con la presentación de la norma oficial mexicana 037 sobre barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas. Es importante señalarles que esta norma oficial mexicana se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero pasado, entrará en vigor en mayo próximo y comenzamos. Bueno, antes de pasar a la NOM como tal, quisiera comentarles un poco de los antecedentes de los documentos que dieron base, que son sustento de esta norma oficial mexicana. Y en primer lugar, pues está el reporte 350. Este reporte 350 fue elaborado a principios de los años 90 por AASHTO, por la Federal Highway Administration y coordinados por el TRB, el Transportation Research Board. Y digamos que este reporte acumulaba pues buena parte de la experiencia que se tenía en estos temas de las barreras de protección. Y hacia 2009, es decir, 15 años después, se crea el MASH, que ahora veremos un poco más en detalle. Y este cambio del reporte 350 al MASH, bueno, pues fue realizado debido a que hubo cambios en el parque vehicular de los Estados Unidos, con vehículos más pesados, más altos, tipo SUV. Hay nuevas pruebas y criterios de evaluación que están contenidos en este MASH, avances de la ciencia desde luego en estos 15 años y el conocimiento acumulado del uso de los dispositivos de protección, como decía yo anteriormente. Algunos de los autores especialistas en estos temas hablan de una revolución precisamente de ese reporte 350 al MASH de 2009 y para 2016 hubo una actualización del MASH y ya no se habla tanto de una evolución, sino más bien de una evolución del propio documento, y aquí hubo cambios en los criterios de prueba, sobre todo para las barreras a base de cables que ahora encontramos comúnmente en nuestras carreteras. Este manual for Assessing Safety Hardware, el famoso MASH, no es otra cosa más que una guía con criterios para probar dispositivos de protección, así como criterios de evaluación de resultados. Este MASH es una actualización y reemplazo del reporte 350, como les decía yo en la lámina anterior. No sustituye a guía alguna contenida en el Roadside Design Guide. Este otro documento, el Roadside, digamos que contiene las generalidades para diseñar, proyectar, colocar barreras de protección, y el MASH está concentrado en los criterios de evaluación, en las pruebas que se les hacen a los dispositivos. Entonces, repito, el MASH no sustituye a guía alguna contenida en este otro documento que también es base de nuestra norma oficial mexicana. Y finalmente, señalar que los nuevos dispositivos de protección deben ser probados ya de acuerdo con los criterios establecidos en el MASH. Ahí tenemos en pantalla un ejemplo de la portada del manual del año 2016, perdón, esta ya es la actualización, es la segunda edición. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos de la nueva versión de la NOM 037? Bueno, algunas de ellas están en pantalla. En principio es que la NOM 037 ya está basada en MASH, tanto en 2009 como en los criterios contenidos en 2016 sobre las barreras a base de cables que les mencionaba. Incluye también los parapetos para puentes. Digamos que era una tarea, una asignatura pendiente que se tenía, porque prácticamente sea una carretera, sea una vialidad urbana, las autoridades a criterios propios diseñaban dichos parapetos y no necesariamente contaban con criterios uniformes de que contuvieran un vehículo que se impactara contra ellos. Entonces, la nueva norma ya incluye también los parapetos para puentes. Decía yo que esta nueva versión incluye mayores masas de vehículos, mayores velocidades y ángulos de impacto que contra estas barreras de protección. Incluye también la definición de los términos nivel de contención y nivel de prueba, ampliamente utilizados en el contexto de la norma. Entonces es importante que el lector, el que va a aplicar la norma oficial mexicana, conozca bien a qué se refieren este par de términos. Adicionalmente, la nueva versión proporciona una liga electrónica del portal que contiene
la relación de aquellas barreras de protección que ya han sido aprobadas por la Federal Highway Administration. Es decir, que prácticamente cualquier empresa que decida elaborar una barrera de protección necesita someterla a las pruebas que indica MASH, y una vez que se cumplen esas pruebas, la Federal Highway Administration, digamos que las palomea, y entonces la norma oficial mexicana ya contiene una liga que lleva a esa relación de barreras de protección que han sido aprobadas. Una diferencia también es que en la norma vigente se señala que es la Secretaría la responsable de reconocer a los laboratorios que certifiquen las barreras de protección, y ahora se precisa que es la Dirección General de Servicios Técnicos, la unidad administrativa del SST, la responsable de reconocer los laboratorios que van a certificar las barreras de protección. Un punto adicional también es una modificación para la distancia máxima de conexión entre dos sistemas de barreras de protección. Lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. Y por último, no por menos, sino que al contrario, muy importante, es el campo de aplicación. La norma vigente tiene un enfoque para uso principalmente de las barreras en carreteras, y menciona algunas vialidades urbanas que están conectadas con esas carreteras, que llevan a aeropuertos, estaciones de ferrocarril, destacamentos militares, Cruz Roja, etcétera. Y lo que se pretende es que esta norma oficial mexicana sea de aplicación en todo el territorio nacional, es decir, calles y carreteras de todos los estados, municipios y por supuesto de la federación, que aplique esta norma oficial mexicana de forma obligatoria, repito, en todo el territorio nacional. El objetivo de la NOM, bueno, no cambió, continúa siendo, que es el de establecer los criterios generales que se han de considerarse para diseñar y colocar barreras de protección, incluyendo ahora los parapetos que se utilizan, repito, en los puentes y estructuras similares. ¿Qué clasificación tenemos de las barreras? Esta también se mantiene con la adición de los parapetos que acabo de señalar. En primer lugar tenemos las barreras de orilla de corona, las barreras separadoras de sentido de circulación, las barreras de transición, las secciones extremas y los parapetos. Un ejemplo de barrera de orilla de corona lo tenemos en las figuras que aparecen en la derecha de su presentación. Aparecen las clásicas defensas metálicas. Como barrera de transición también aparece en la figura superior una sección, que aquí estoy señalando con el cursor, una sección de transición en donde se pasa de un elemento de un dispositivo que tiene 3 crestas a uno de 2. Entonces, estos elementos de transición también están normados en esta regulación. Adicionalmente, también decía yo las secciones extremas, que es estas secciones tipo amortiguamiento que se colocan al inicio de las secciones de barreras para evitar que un vehículo colisione con la parte inicial del sistema y pueda sufrir un daño mayor. Entonces, este tipo de elementos también está normado. Y como decía yo, incluye también los parapetos. Las barreras de orilla de corona, bueno, pues como ustedes saben, son las conocidas como barreras laterales o defensas. Estos son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos, que se colocan en la orilla de las calles o carreteras, en subtramos específicos donde exista un peligro potencial, como puede ser una curva cerrada, la altura excesiva de un terraplén o la cercanía de estructuras u objetos fijos. Su propósito es el de incrementar la seguridad de los usuarios, evitando que los vehículos salgan del camino si el conductor pierde el control, siempre y cuando dichos vehículos circulen en las condiciones normales de operación para las que se diseñan las barreras, en cuanto a velocidad. Y esto ocasionalmente pueden ser utilizadas para proteger a peatones y ciclistas del tránsito vehicular bajo condiciones especiales. Y son concebidas este tipo de barreras para recibir impactos por un solo de sus lados. En el caso de las barreras separadoras de sentidos de circulación, pues estas son conocidas como barreras centrales. Son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidas o rígidas, ya veremos en detalle a qué se refiere con esto, que se colocan en caminos divididos para separar un arroyo vial de otro con flujo vehicular en sentido opuesto.
Su propósito es impedir que algún vehículo abandone el arroyo vial e invada el otro, ya sea por condiciones meteorológicas, por fallas mecánicas o de conducción. Quedan comprendidas dentro de esta definición las barreras que utilizan para separar carriles en el mismo sentido de circulación y las que sean móviles mediante un dispositivo especial para abrir y cerrar carriles reversibles o habilitar carriles de emergencia por accidentes. Ocasionalmente pueden ser usadas para evitar el acceso de vehículos por sitios indebidos a carriles restringidos, y estas, a diferencia de las barreras laterales, aquí sí están concebidas para recibir impactos por ambos lados. Con relación a las barreras de transición, bueno, pues ya decía yo, son barreras de orilla de corona o separadoras de sentido de circulación con arreglos y configuraciones particulares. Se colocan para conectar dos barreras comunes con niveles de contención o de flexión dinámica diferentes, o entre barreras comunes y los parapetos de puentes o de estructuras similares, o entre aquellas y cualquier elemento lateral rígido, como muros de contención y muros de entrada a túneles, entre otros, para lograr la transición progresiva del nivel de contención y la deflexión dinámica de las primeras al de los segundos, tanto en las aproximaciones como en las salidas de esas estructuras, con el propósito de evitar la deformación exagerada que resulte en ángulos excesivos de redireccionamiento con trayectorias peligrosas, el impacto de los vehículos en los elementos rígidos de las estructuras, con la consecuente desaceleración excesiva o la penetración de las barreras en los vehículos impactados a lo largo de la transición. En cuanto a las secciones extremas, como veíamos ya en la fotografía, pues son dispositivos conectados en los extremos justo de una barrera, el extremo inicial o final, y tienen como propósito el proteger y reforzar el extremo de la barrera o disminuir el peligro que representa para los ocupantes de un vehículo el impacto en el extremo inicial de una barrera. Son de dos tipos: las secciones de amortiguamiento, como las que mostraba yo en la fotografía. En este caso se instalan para amortiguar el impacto potencial e impedir que la barrera penetre al vehículo. Aquí estas siempre se instalan al inicio del sistema de las barreras. Y las secciones terminales, cuando se colocan para reforzar y proteger la barrera, y en este caso, por ejemplo, están consideradas las clásicas barreras o terminales cola de pato, o aquellas que se aterrizan sobre la superficie anexa a la calzada de la vía, de la carretera o calle. Finalmente, los parapetos, pues estos son dispositivos de seguridad rígidos. Aquí no cabe la posibilidad de que sean semi-rígidos o flexibles, porque dadas las condiciones de su colocación, que son en puentes y estructuras similares, el que un vehículo abandone dicha calzada, pues el peligro que conlleva puede ser mayor. Entonces, necesariamente estos dispositivos están considerados siempre como rígidos. Se colocan en los extremos laterales de los puentes y estructuras similares, como les comentaba, y se clasifican según su uso en parapetos para vehículos automotores, parapetos para personas y parapetos para bicicletas. Y con el propósito, para objeto de esta norma, solamente vamos a hacer mención de los parapetos para vehículos automotores. La clasificación según la deflexión dinámica, pues ya decíamos, esto puede ser flexible, semirrígida o rígida, y ahora vamos a ver en un esquema a qué se refiere estos conceptos de deflexión dinámica. Aquellas barreras que son consideradas como flexibles, pues tienen una deflexión dinámica mayor de 160 centímetros, las semirrígidas van de 70 a 160 centímetros, y las rígidas con deflexiones dinámicas menores a los 70 centímetros. ¿Pero a qué nos referimos con este concepto de deflexión dinámica? Bueno, esto es importante para la aplicación de esta norma, tener claros cuáles son los conceptos de deflexión dinámica y ancho de trabajo. En el caso de la deflexión dinámica, nos referimos al máximo desplazamiento lateral de la barrera en el lado del tránsito donde ocurre el impacto. Es decir, si nos vamos a la figura que tenemos a la derecha y tomamos como ejemplo esta barrera que estoy señalando, la posición original de la barrera, que aparece en línea roja punteada, es esta. Aquí está su poste y aquí el caso de la barrera. Entonces es ese máximo desplazamiento que ocurre en el elemento propio de la barrera, es el señalado aquí como
con la literal D. Y entonces, si ustedes ven, aquí aparece la cabeza o el punto de contacto del vehículo con la defensa, y una vez ocurrido el impacto, esta sería la posición final de dicha cabeza o punto de impacto. Y entonces es la parte interior de donde impacta, digamos, con la defensa, se desplaza hasta este punto. Eso se conoce con la letra D como deflexión dinámica. Vamos a ver, en el caso de una barrera semirrígida, lo mismo tenemos. Esta es la posición del poste y de la barrera. La distancia original a este otro punto, cuando ya ocurre el impacto del vehículo, esta es la deflexión dinámica. A diferencia del ancho de trabajo, que es la máxima distancia lateral entre la cara de tránsito o línea de acción, es decir, esta misma línea que es la cara de tránsito de donde está colocada la barrera, antes del impacto, justo aquí, esta línea que represento ahora, y la máxima posición lateral alcanzada por cualquier parte del sistema o del vehículo. Aquí la diferencia, repito, del ancho de trabajo con deflexión dinámica es que aquí, en este caso que estamos ejemplificando, aparece aquí la silueta del vehículo, el punto definitivo o final de donde quedó la posición de la defensa, y entonces el ancho de trabajo va desde la línea de acción, como decíamos, hasta esta línea máxima, para el caso de una barrera flexible. En el caso, por ejemplo, de una barrera rígida, podemos observar que en una barrera, por ejemplo, de tipo de concreto, que son rígidas, no tiene deflexión dinámica, es decir, cuando el vehículo golpea el elemento, prácticamente este no se mueve. Entonces, como el elemento no se mueve, su deflexión dinámica es cero. Pero su ancho de trabajo, como dice la definición, es desde este punto de impacto hasta la máxima posición. Como se puede ver ladeado este vehículo de carga, la caja llega hasta este punto. Entonces, este concepto es el de ancho de trabajo, que se ejemplifica en las cuatro secciones que aparecen en el dibujo. Entonces, es importante tener claro cuál es el concepto de deflexión dinámica y ancho de trabajo para la aplicación de esta norma oficial. Su clasificación de todas las barreras son a base de niveles de contención. Están considerados 6 niveles de contención, los que aparecen en la primera columna, y esos niveles de contención están asociados si son para automóviles o camionetas, o inclusive para camiones unitarios de caja seca tipo cab behind engine. Esta, digamos, fue una precisión que tuvimos que hacer en esta actualización de la norma, porque anteriormente solo hacíamos referencia a un camión unitario de caja seca, y entonces estaban utilizando camiones de plataforma, camiones de tipo europeo que no corresponden a esta categoría, y vehículos mayores como tractocamión articulado de 36 toneladas y tractocamiones articulados tipo tanque también de 36 toneladas, pero que requieren un nivel de contención mayor. Entonces, repito, los niveles de contención asociados a los vehículos y a las masas de dichos vehículos están en rojo, repito, porque este es uno de los cambios que propone MASH y que están ya reflejados en nuestra norma oficial mexicana. Decíamos también que, además de las masas, las velocidades de impacto de estos vehículos se incrementaron a 50, a 70 y a 100 kilómetros por hora. La mayoría de ellos tienen estas velocidades de impacto, algunos tienen 90 y 80, pero la gran mayoría de los impactos, repito, ocurren ahora a 50, 70 y a 100 kilómetros por hora. Y también se modificaron los ángulos de impacto, los grados del ángulo de impacto, se modificaron, se ampliaron inclusive hasta 25 grados, algunos de ellos en 15 grados para cuando son el caso de estos vehículos más pesados de 10 toneladas o inclusive de 36 que tienen ángulos menores. Entonces, digamos, esta es una clasificación de las barreras de acuerdo con su nivel de contención. Y bueno, uno se pregunta, ¿realmente se requiere de una barrera de protección siempre? Bueno, pues aquí tenemos dos imágenes en donde en la figura de la izquierda vemos pues una tangente, 2 carriles por sentido de circulación, cuerpos separados, acotamientos digamos que generosos, taludes muy tendidos, es una planicie en donde no hay objetos físicos que estén en la lateral de la carretera, y uno se preguntaría,
Aquí pues efectivamente no es necesario colocar un sistema de protección por si el vehículo llega a abandonar la calzada. Bueno, pues si se pasa al talud con estas pendientes que son muy tendidas, pues prácticamente no va a sufrir mayor daño. Pensando que en este ejemplo que se muestra, inclusive aparecen las bandas de estruendo que le van a avisar al conductor de que está abandonando la calzada y que puede, pues repito, después del acotamiento, llegar hacia al talud. A diferencia de la figura que tenemos a mano derecha, en donde se muestra, pues también, digamos que es una tangente principalmente, pero aquí tenemos en un solo cuerpo dos sentidos de circulación. Aquí tenemos claramente la línea amarilla que nos indica eso, que tenemos dos sentidos de circulación, tenemos acotamientos, pero si vemos cuál es el talud con relación, digamos, a un ancho de calzada que pudiera ser hasta 12 metros, quizá como el que se ejemplifica, pues aquí tenemos una altura de talud ya considerable como para que el proyectista haya pensado en la necesidad de colocar esta barrera como se aprecia en el ejemplo. Entonces digamos que no siempre se deben colocar las barreras y digamos que una guía la proporciona la propia normativa de cuándo se tiene que utilizar. Y es precisamente esta utilización de las barreras lo que implica que las barreras de orilla de corona, como ya decíamos, se emplean en terraplenes, cuando esto tiene una altura, pues esto considerable, en curvas horizontales, cuando hay un obstáculo lateral fijo que puede ser que puede causar algún problema, o en casos especiales. En el caso de las barreras separadoras de sentido de circulación, bueno, pues estas se emplean en las fajas separadoras o en los camellones de las calles o carreteras de dos o más carriles por sentido de circulación para evitar, como decíamos, que un vehículo invada el carril contrario. ¿Cómo se selecciona una barrera? Bueno, pues de entrada tenemos que determinar los sitios donde se justifica instalar las barreras. Ya decíamos que puede ser un talud, una curva o un objeto fijo. Después, posteriormente, seleccionaríamos su tipo en función del nivel de contención, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, y de la dirección dinámica, para más adelante definir la ubicación lateral de una barrera de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación y determinar su ancho de trabajo, para finalmente seleccionar la barrera del tipo requerido que existe en el mercado y que mejor cumpla con las condiciones que el proyectista prevé que debe de tener dicha barrera. Decía yo que en el punto número 2 se selecciona la barrera en función del nivel de contención y su deflexión dinámica. Aquí tenemos en esta tabla, que también aparece en la norma oficial mexicana, cómo se selecciona su nivel de contención en función aquí de las características del tránsito y de la velocidad de operación. Es decir, que tenemos el nivel de contención mínimo de una barrera, incluyendo los parapetos, si se trata de caminos de dos carriles, uno por sentido de circulación, o bien de caminos de dos o más carriles por sentido de circulación. Tienen asociado un tránsito diario promedio anual menor de 1,000, entre 1,000 y prácticamente 10,000 vehículos, y superior de 10,000 vehículos. Y en el caso de los caminos de dos o más carriles, ese TDPA es menor de 10,000 o mayor de 10,000 vehículos al día. Y está asociado a velocidades hasta 50, entre 50 y 70, 70 y 100 kilómetros y más de 100 kilómetros por hora. Y para ello propone que, por ejemplo, si tuviéramos un camino de dos carriles con un TDPA de 5,000 y velocidades pues hasta 50 kilómetros por hora, podríamos colocar una barrera con nivel de contención 1, haciendo el señalamiento aquí en el corchete número 2. Dice, en todo caso, los parapetos, los niveles de contención para velocidades de hasta 50 serán como mínimo 2. O sea, aquí ya nos está advirtiendo que aunque un puente estructura similar, paso a desnivel, tenga este TDPA, inclusive una velocidad limitada, en el caso de parapetos, necesariamente su nivel de contención debe ser como mínimo 2. Existen otras condicionantes, por ejemplo, si tenemos este caso que estoy señalando ahora, esto que es una velocidad entre 70 y 100 kilómetros por hora, tenemos el mismo camino de dos carriles y una
un TDPA de 5000, aquí nos señala que el nivel de contención también debe ser de 3. Pero también el corchete nos lleva y nos dice que si de ese tránsito diario promedio anual se cuenta con autobuses de pasajeros en un 25% más de dicho TDPA, entonces se requiere elevar el nivel de contención, que no sea de 3, sino que sea de 4. Entonces digamos que esta tabla nos brinda ese panorama general de seleccionar el nivel de contención de las barreras en función de las características del tránsito, como les mencionaba, y su velocidad de operación. El emplazamiento de las barreras de orilla de corona, bueno, pues ese emplazamiento lateral requiere considerar la distancia entre el arroyo vial y la barrera, la pendiente transversal y el ángulo entre la barrera y el camino. Y si es el emplazamiento longitudinal de las barreras de orilla de corona, comprende la determinación de la longitud de la barrera necesaria para evitar que un vehículo fuera de control salga de la superficie transitable o que impacte contra un vehículo lateral en terraplenes, en curvas horizontales y en obstáculos laterales, como ya les mencionaba. Y por último, señalaré esa modificación para la distancia máxima de conexión entre dos sistemas de barreras de protección. Este es un punto que en la norma anterior, en la norma vigente, en la norma actual, se establece que esa distancia entre dos sistemas de protección está en función del TDPA y de velocidad de operación. Es decir, si yo tengo un sistema que tiene una longitud X y el siguiente sistema está a esta distancia o menor, la norma me indica que yo tengo que unir esos dos sistemas. ¿Por qué? Porque si no los uno, entonces el comienzo del siguiente sistema de defensa o de protección tendría que llevar una sección de amortiguamiento como el que señalamos. Y como estos sistemas de amortiguamientos son costosos, entonces es preferible continuar la barrera lateral. Repito, cuando estas distancias son menores de 80 o hasta 80 metros, y en este caso menores de 60, es conveniente, repito, ligar esos dos sistemas que colocar un sistema de amortiguamiento como el que les mostraba yo en la fotografía. Esto, repito, es el criterio que contiene la norma vigente, pero se decidió cambiar en lugar de que sea en función del TDPA y de velocidad, que sea solamente en función del número de carriles por circulación que tiene dicha calle o carretera. Si tiene un solo carril por sentido de circulación, entonces la distancia máxima de conexión entre sistemas va a ser de 80 metros y si son dos o más carriles, dicha distancia sería de 60 metros. Repito, eso nos va a permitir conectar dos sistemas sin la necesidad de utilizar un sistema de amortiguamiento al principio del siguiente sistema, que como decía yo, estos suelen ser costosos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, agradezco su permanencia. Dejo en pantalla mi correo electrónico y mi teléfono por si tienen alguna duda, con gusto la aclaro. Gracias a todos. Instituto Mexicano del Transporte.